Dos personas en California sospechan que el atún de Subway tiene algo raro. Ahora están demandando, afirmando que el atún del gigante de los sándwiches no contiene nada de atún. Probablemente has pedido un sándwich rápido en Subway cientos de veces sin pensarlo mucho. Pero antes de hacer tu próximo pedido, hay algunas revelaciones impactantes que tal vez quieras considerar primero. El pan de Subway se ha metido en un gran lío recientemente, y no es por el tipo de pan utilizado para los sándwiches. En 2020, el Tribunal Supremo de Irlanda soltó una bomba que dejó a los ejecutivos de Subway deseando poder esconderse en sus hornos. Su pan no podía clasificarse legalmente como pan. ¿La razón? Su receta contenía 5 veces más azúcar de lo permitido por la ley irlandesa para productos de pan. Cada porción de 30 centímetros contenía unos 50 gramos de azúcar, lo que hacía que sus sándwiches saludables fueran más un postre que un almuerzo. Pero el contenido de azúcar ni siquiera era el ingrediente más extraño que se escondía en esos panes. Aquí entra la carbonamida de azoda, un compuesto químico que suena como lo que ocurre cuando te quedas dormido sobre el teclado. Este aditivo industrial, usado como acondicionador de pan, se hizo famoso por las razones equivocadas cuando se descubrió que también se utilizaba en productos no alimentarios como las esterillas de yoga. Subway defendió la seguridad de los ingredientes durante meses antes de finalmente retirarla, aunque nunca explicaron con exactitud por qué su pan debía ser tan flexible como el equipo deportivo. La cosa se complica cuando llegamos al famoso olor de Subway. Ya sabes, ese que hace que cualquier patio de comidas de un centro comercial huela como si albergara una fábrica de pan clandestina. Aquí tienes una nueva dosis de realidad. Ese aroma irresistible no proviene del pan horneado. Es un aroma artificial que se bombea a través del sistema de ventilación, cuidadosamente diseñado para hacerte soñar con pan recién horneado a 2 tiendas de distancia. La verdad detrás del proceso de elaboración del pan en Subway es tan emocionante como ver cómo se descongela la masa congelada. Sus tiendas reciben palitos de masa premezclados, con todos esos sofisticados conservantes y acondicionadores, listos para calentar y servir. Aunque esto podría deslumbrar a cualquiera que se imagine a maestros panaderos amasando en la trastienda, si explica por qué cada pan de Subway parece provenir de la misma panificadora, perfectamente uniforme. El pan de trigo de 9 granos merece una mención especial, principalmente porque ha engañado a innumerables clientes preocupados por su salud, haciéndoles creer que están tomando una opción saludable. Científicos de alimentos descubrieron que contiene más azúcar que muchas barras de chocolate, lo que realmente le da un toque dulce al dulce onion chicken teriyaki. Resulta que el peculiar caso del pan de Subway fue solo la primera rebanada de un sándwich de sorpresas mucho mayor. La trama se complica cuando profundizamos en el problema de la carne de Subway. La controversia del atún saltó a los titulares cuando las pruebas de laboratorio en 2021 hicieron un descubrimiento sospechoso. No encontraron ADN de atún en los sándwiches de atún de Subway, ni siquiera rastro. La cadena defendió la autenticidad de su atún, explicando que el ADN se desnaturaliza durante la cocción. Si bien eso es técnicamente posible, muchos clientes aún dudaban sobre qué estaban comiendo exactamente. Pero la cola de atún no fue el único problema con la carne de Subway. Un análisis de ADN de su pollo reveló algo que causó bastante revuelo. Las pruebas demostraron que sus tiras de pollo contenían solo alrededor del 50% de ADN de pollo, el resto principalmente proteína de soya, además de una gran cantidad de conservantes y aditivos. Ante estos hallazgos, Subway insistió en que su pollo era pollo, solo que con una generosa cantidad de otros ingredientes. El sabor uniforme en toda la selección de carnes de Subway tiene una explicación científica, aunque no es una que te haga agua la boca. Todas sus carnes llegan precocidas y presazonadas en paquetes sellados, procesadas con una mezcla específica de conservantes y potenciadores del sabor. Esta estandarización garantiza que un sándwich de pavo en Texas tenga el mismo sabor que uno en Tennessee. Pero también explica por qué el jamón, el pavo y el pollo a veces pueden tener un sabor sorprendentemente similar. El procesamiento no se limita al sabor. Las formas perfectamente uniformes de las carnes en los sándwiches de Subway provienen de moldes industriales y procesamiento a alta presión. Las hamburguesas de pollo, de apariencia sospechosamente circular, no reflejan con precisión lo que encontrarías en la naturaleza. La carne es sometida a tal nivel de procesamiento que los científicos alimentarios la han denominado productos cárnicos reestructurados, un término elegante para describir la carne desmembrada y reensamblada.
Los informes de la industria alimentaria revelan que un combo típico de fiambres en Subway incluye carne de diversas fuentes, procesada en distintas plantas antes de combinarse en un solo producto. Por ejemplo, la mortadela puede contener carne proveniente de hasta 7 fábricas diferentes. Esta extensa cadena de procesamiento explica cómo Subway puede ofrecer carnes a precios tan competitivos. Sin embargo, esto también significa que tu sándwich ha viajado más lejos que tú. Los proveedores de carne deben seguir un detallado manual de especificaciones para asegurar que cada rebanada tenga el mismo aspecto y sabor. Aunque esta consistencia es favorable para el negocio, ha dado lugar a lo que los críticos gastronómicos llaman el sabor Subway, ese gusto característico que, de alguna manera, hace que todas las carnes sepan de una forma familiar, aunque provengan de diferentes orígenes. Los científicos de alimentos explican que esto se debe a los métodos estandarizados de preparación y conservación utilizados en todos sus productos cárnicos. Sin embargo, los problemas con el procesamiento de carne no fueron el único reto al que Subway se enfrentó. A medida que más clientes comenzaban a cuestionar, se descubrió un problema completamente diferente. El único producto que promocionaremos en este canal es un libro de Claude Davis, un veterano experto en supervivencia, sobre 126 superalimentos y métodos de conservación de épocas de crisis, como la Gran Depresión y la guerra, información que es casi imposible de encontrar en otros lugares. Decidimos promover su libro porque somos la última generación capaz de compartir estos conocimientos sobre alimentos altamente nutritivos y técnicas para sobrevivir a las crisis con nuestros hijos o nietos. Sería una pena que esta información se perdiera. Puedes encontrar más detalles en la descripción de este vídeo. El tamaño importa. Al menos, eso fue lo que decidieron los clientes de Subway cuando comenzaron a llevar cintas métricas a su almuerzo. La controversia sobre el tamaño de un pie comenzó cuando un cliente en Australia descubrió que su sándwich medía solo 28 centímetros. Antes de que pudieras preguntar dónde está mi centímetro faltante. Clientes de todo el mundo se convirtieron en inspectores de sándwiches aficionados, compartiendo fotos de sus sándwiches demasiado pequeños en línea. La demanda legal que siguió reveló detalles interesantes sobre las operaciones de Subway. Su proceso de elaboración del pan era tan detallado que parecía un concurso de ortografía, con directrices precisas sobre la masa, el peso y la forma. Sin embargo, de alguna manera, estos métodos estandarizados producían sándwiches que harían llorar a cualquier experto. Una encuesta realizada durante la demanda reveló que aproximadamente el 80% de los sándwiches de 30 centímetros analizados medían menos de esa longitud. Algunos apenas alcanzaban los 28 centímetros. Esto dio al concepto de sándwich dietético un nuevo significado. Ante las preguntas sobre sus sándwiches más pequeños, Subway respondió con una explicación de creatividad corporativa, alegando que el Fuotlón era solo un término de marketing, no una promesa de un sándwich de 30 centímetros. La demanda obligó a Subway a cumplir sus promesas y a implementar nuevas medidas de control de calidad, que incluyeron exigir a las franquicias usar herramientas de medición. Sin embargo, nunca garantizaron que cada sándwich tuviera exactamente 30 centímetros. Su excusa: el pan podría encogerse o expandirse durante el horneado, permitiendo variaciones de hasta media pulgada. Este acuerdo costó a Subway $520,000 en honorarios legales y les obligó a incluir avisos sobre el tamaño de los sándwiches en sus menús. Después de meses actualizando sus materiales, aclararon que las longitudes de los sándwiches eran aproximadas, lo que es como decir que la tarea está prácticamente terminada. La empresa incluso tuvo que revisar sus manuales de capacitación para dar instrucciones específicas sobre cómo medir el pan y ensamblar los sándwiches, creando la guía más detallada para hacer un sándwich que nunca imaginamos. La ciencia detrás de los sándwiches más pequeños era sorprendentemente simple. La masa de pan, con su naturaleza impredecible, no siempre sigue medidas exactas. Factores como la temperatura, la humedad y la altitud pueden influir en el tamaño final, lo cual sorprendió a una empresa que lleva más de medio siglo en el negocio del pan. Es como sorprenderse de que el helado se derrita en verano. Las consecuencias de esta controversia trascendieron mucho más que solo las medidas de los sándwiches. A medida que se revelaban más detalles sobre las prácticas comerciales de Subway, los clientes pronto descubrieron que los errores en las medidas eran solo el principio de un problema mucho mayor. El sistema de franquicias de la cadena resultó ser más difícil de digerir que su pan. La compañía exige grandes sumas iniciales,
Entre $150,000 y $300,000 para abrir una tienda. Pero eso es solo el comienzo de este costoso proceso. El verdadero problema radica en los contratos de franquicia. Los propietarios de las tiendas deben seguir un manual más grueso que una pila de queso en rodajas. Están obligados a comprar suministros exclusivamente de proveedores autorizados por la empresa, muchas veces a precios más altos que los del mercado local. Un franquiciado descubrió que pagaba un 50% más por los tomates que en un supermercado cercano. Y estos no eran tomates mágicos. La presión financiera sobre los franquiciados crea un efecto dominó. Para mantener la rentabilidad de sus tiendas, muchos dueños recortan gastos a un ritmo frenético. Los salarios se mantienen bajos, la capacitación es acelerada y el mantenimiento se pospone hasta que algo se daña o llega un inspector de salud. Las estadísticas muestran que la franquicia promedio de Subway genera alrededor de $31,000 en ganancias anuales, apenas suficiente para enviar a un hijo a la universidad, y mucho menos para operar un negocio exitoso. Los empleados suelen ser los más afectados por esta presión financiera. Muchos reportan trabajar solos durante turnos intensos, ocupándose de todo, desde hacer los sándwiches hasta limpiar y operar la caja, lo que convierte al empleado en un multitasker. El salario promedio por hora ronda el mínimo, lo que podría explicar por qué algunos locales tienen una alta rotación de personal. La capacitación a menudo consiste solo en ver algunos vídeos y observar a un compañero inexperto durante un día. Un ex empleado comentó que toda su capacitación en seguridad alimentaria se redujo a que le dijeran si algo parecía correcto. Esto probablemente haría que cualquier inspector de salud se pondría nervioso. Otro mencionó que aprendió la cantidad correcta de ingredientes observando a otros empleados calcularlos a ojo, lo que resultó en sándwiches que se parecían más a arte abstracto que a un almuerzo. La presión por reducir costos ha llevado a interpretaciones creativas de las normas de seguridad alimentaria. Se cuentan historias de empleados que son instruidos para ignorar las fechas de caducidad o para eliminar el moho y aprovechar las partes buenas de las verduras. Un franquiciado admitió haber cambiado las etiquetas de los envases de mayonesa para alargar su vida útil, porque, según él, la mayonesa envejece como el buen vino. Las inspecciones corporativas se convirtieron en un espectáculo. Los empleados relatan historias de limpiezas frenéticas cuando se filtraba la noticia de una inspección inminente. De repente, todas las superficies brillaban. Los productos caducados desaparecían y todos recordaban las normativas de manipulación de alimentos. Al menos hasta que el inspector se iba. La presión de dirigir una franquicia de Subway ha llevado a muchos propietarios a cuestionar su inversión. Pero salir de ella no es fácil. Es más difícil escapar de los contratos que de una conversación sobre criptomonedas. A medida que estas historias se filtraban, surgieron descubrimientos aún más preocupantes sobre lo que realmente ocurría detrás de los mostradores de Subway. Solo en 2023, más de 2,000 locales de la franquicia sufrieron graves infracciones del código sanitario. Eso representa más infracciones que ingredientes en su selección de verduras. ¿La infracción más común? Problemas con el control de temperatura. Los inspectores encontraron carne y queso a temperatura ambiente durante horas, como si estuvieran realizando un experimento científico en lugar de preparar un sándwich. Un local en Florida mantenía su ensalada de atún a una agradable temperatura de 22 grados, como si estuviera intentando darle vida propia. La contaminación cruzada se convirtió en un arte en algunos locales. Se descubrió que los empleados usaban los mismos guantes para manipular comida y dinero, porque nada le da tanto sabor a un sándwich como las bacterias de un billete de $5. En un incidente memorable, una tienda en Ohio utilizó la misma tabla de cortar para verduras y pollo crudo, creando un juego peligroso de intoxicación alimentaria para sus clientes. El método de lavado de verduras parecía tan inadecuado que habría hecho que cualquier perfeccionista en limpieza se considerara en terapia. Varias tiendas fueron multadas por simplemente enjuagar las verduras con agua fría durante unos segundos, o, en algunos casos, no hacer nada. Un inspector observó que la lechuga aún tenía suciedad visible, lo que transformaba el concepto de comerla fresca en algo totalmente distinto. Otro encontró que los tomates estaban almacenados en un recipiente que anteriormente contenía productos de limpieza, quizás intentando lavarlos tanto por dentro como por fuera. El moho, por su parte, era un ingrediente no oficial que se encontraba en máquinas de hielo, paredes e incluso detrás de los mostradores de preparación.
Las cámaras frigoríficas se parecían más a experimentos científicos fallidos, con vegetales descomponiéndose rápidamente. La situación con plagas haría que incluso las ratas de Nueva York pensaran 2 veces antes de acercarse. Docenas de tiendas fueron multadas por presencia de excrementos de ratón cerca de áreas de almacenamiento de alimentos. En un local de Texas, las cucarachas disfrutaban de su comida en la estación de preparación de sándwiches. Otra tienda encontró hormigas muy cómodas en el contenedor de azúcar. Por alguna razón, estos insectos no mostraban interés por los edulcorantes artificiales. El mantenimiento de equipos a menudo quedaba relegado a un segundo plano. Termómetros rotos, refrigeradores defectuosos y tablas de cortar con más arañazos que los muebles de una amante de los gatos eran hallazgos comunes. Un inspector comentó que la cortadora de fiambres de una tienda acumulaba restos de comida, como si fuera un sándwich esperando a ser preparado. El lavado de manos fue otro tema destacado. Algunas tiendas tenían dispensadores de jabón llenos de agua, un intento de ahorrar que habría dado urticaria a cualquier germófobo. Otras tiendas, con estaciones de lavado bien equipadas, las mantenían bloqueadas por cajas, equipos o, en uno de los casos más sorprendentes, una pila de pan caducado que nadie quería desechar. Estas violaciones sanitarias ilustraban un panorama preocupante de lo que ocurría en las cocinas de Subway, pero lo peor estaba por llegar. La cadena de sándwiches se preparaba para enfrentar una tormenta aún más grande. Una que cambiaría por completo su franquicia. La estrategia de expansión de Subway era comparable a la fiebre del oro de la comida rápida. Desde 2015, más de 5.000 locales cerraron permanentemente. Este cierre masivo fue más grande que el de otras cadenas de comida rápida. Solo en 2023, 700 tiendas apagaron sus hornos y cerraron. ¿El problema de fondo? El enfoque de expansión, omnipresente, de Subway. Llenaron cada rincón de Estados Unidos con tiendas tan juntas que incluso un pueblo de Pensilvania terminó con 6 locales en un radio de 3 kilómetros. Gasolineras, centros comerciales, cabinas telefónicas reconvertidas. Si un lugar tenía paredes y techo, Subway probablemente intentó poner una tienda allí. Esta expansión masiva creó un campo de batalla donde los propietarios de franquicias tuvieron que luchar por los clientes. Los nuevos locales aparecían tan cerca de los existentes que comenzaron a robarse los clientes entre sí. Un propietario reportó que sus ventas cayeron un 40% cuando abrieron otro Subway en el mismo centro comercial. Menuda forma de morder la mano que te alimenta. El daño financiero fue enorme. Los ingresos promedio de las tiendas cayeron de $480,000 a $350,000 en solo 10 años. Algunos locales empezaron a recibir menos clientes diarios. La situación empeoró tanto que vender una franquicia de Subway se convirtió en una tarea casi imposible, con muchos propietarios atrapados en un negocio del que no podían escapar. La desesperación dio lugar a intentos ingeniosos de supervivencia. Un propietario gestionó su tienda solo durante 6 meses, convirtiéndose en una máquina de hacer sándwiches. Otro convirtió parte de su zona de asientos en una pequeña tienda, esperando que la venta de papas fritas y refrescos compensara la caída en las ventas de sándwiches. A medida que miles de letreros de "coma saludable" desaparecen por todo Estados Unidos, dejan atrás escaparates vacíos y alertas sobre las verdaderas consecuencias de una expansión acelerada. La historia de la ascensión y el declive de Subway actúa como un recordatorio de que incluso los gigantes más poderosos pueden colapsar.